Deben estar viendo ahora Canvas. Módulos. ¿Okay? En módulos debe estar abierta o debe tener ustedes la semana 5. Yo les pido que en el ejercicio 5.1 copien el código. Y también, si no lo tienen, creo que ya lo tienen ya, descargar el banks2.dat como ejercicio, porque ahora lo vamos a ocupar como ejemplo. Entonces, entremos a ejercicio 5.1, copien el ejercicio y péguenlo en RStudio. Obviamente copien desde acá, porque desde aquí o sea, desde acá en adelante, lo copien y lo pegan en RStudio para que tengan el código y yo voy a ir explicando de qué se trata lo que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que hay que hacer para RStudio. Bien. Estamos... cualquier duda que tengan, igual me interrumpe, chicos, como no es una interrupción, es una pregunta. Cualquier pregunta que tengan me la van explicando. Voy a partir entonces, perdón, un segundo, para comenzar con una presentación, segundo, de qué se trata el tema. ¿Ok? Bien, no sé si están viendo ahora una tabla con muchos numeritos, o no más que numeritos, letras, ¿sí? Que dice R es una estructura que se almacena, es la forma, data frames, digamos, cómo R almacena la data, ¿sí o no? ¿Se ve? Sí, profesora. Ok, gracias, muchas gracias. Es para estar atento, para no hablar en general, así. Ok, bueno, básicamente lo que hemos estado trabajando nosotros son un conjunto de datos que tienen aproximadamente la forma de esta tabla. En general arriba están los nombres de las variables, aquí están los nombres de las variables, y hacia abajo están las observaciones. Entonces, para ponernos de acuerdo, siempre que hablamos de variable, estamos hablando de lo que está arriba. En R le decimos los names o los nombres de las variables, ¿no? Estas son las variables. Entonces, cada variable evidentemente tiene observaciones, y en este caso, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4 observaciones. El primer índice corresponde a las observaciones y el segundo índice corresponde a la variable. Este sería entonces la observación número 1 de la variable 1. ¿Ok? Y esta es la forma en que se almacena, bueno, los data frames, que básicamente cuando lo que tienes es una tabla. ¿Ok? Ese es básicamente esto. Vamos un momentito a R, en RStudio, yo creo que deben haber copiado esto. La idea es la siguiente, vamos a RStudio. Yo también copié el ejemplo número 1, que dice algo así como ejemplo de matriz de covarianza para datos reales. Lo primero que vamos a hacer, bueno, es colocar el directorio de trabajo, que ustedes deben de tenerlo, directorio de trabajo, y voy a cargar la data que se llama banks2.dat, bank2.dat, que creo que ya habíamos empezado a trabajarla en general. Los datos de bank2.dat cuando yo quiero llamar a las variables, a los nombres de las variables, entonces le llamo names, así tal cual, digamos, ¿no? Los names de los datos, es decir, los nombres de las variables que son lo que están en el encabezamiento, es decir, lo que está arriba, las letritas que están arriba. En este caso yo quisiera cambiar los nombres de las variables, porque cuando R no tiene claro cuáles son los nombres de las variables, le pone siempre va a poner B1, B2, B3, variable 1, variable 2, variable 3, así sucesivamente. En este caso tenemos 6 variables, pero que no tienen nombres. En particular, yo les voy a cambiar los nombres usando este comando que está en mi línea número 9, que dice que los nombres de las variables se los voy a cambiar a x1, x2, x3 hasta x6. Ese es el nombre que le voy a colocar, ¿sí? En principio. Y ahora cuando yo llamo a head nuevamente de arriba, ahora va a aparecer, pero arriba en vez de B1, B2, B3 van a aparecer los nombres que yo les puse a las variables. Entonces el comando este me permite cambiar todos los nombres o algunos de los nombres que yo quiera cambiar en particular. En particular ahora voy a cambiar todos los nombres desde B1, B2, B3 a X1, X2, X6. Bien, ¿qué cosa es esta data antes de seguir? ¿Qué es la que vamos a trabajar? Les cuento brevemente de qué se trata esa data, si es que ya no lo hemos contado anteriormente. Todo eso lo vamos a explicar ahora. El dataset básicamente es identificar billetes falsos de billetes verdaderos usando las dimensiones del billete. Entonces, X1, X2, X3, etcétera, corresponden a las dimensiones del billete. O sea, básicamente esas son las dimensiones que corresponden, por ejemplo, X1 corresponde a la longitud del billete. Básicamente, cuánto mide el billete desde aquí hasta acá sería X1. El X2 sería la altura,
X3 es la altura desde la derecha, en fin, X6 es la longitud, es la diagonal, ese X6 correspondería al cálculo de la diagonal, etc. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente el borde, los bordes. Entonces, la idea es crear una especie de, ahora quizás no lo hacemos ahora, pero lo vamos a hacer en el futuro, como crear una especie de inteligencia artificial, entre comillas, yo creo que es una palabra muy grande, que permita reconocer un billete falso de un billete verdadero solamente de mostrarle las dimensiones. Es decir, le entrego las datas a las dimensiones o simplemente puede ser como un visualizador o básicamente un escáner. Le paso el billete, hace las dimensiones y a partir de las dimensiones logra determinar si el billete es falso o no. Ese sería como el objetivo final que no lo vamos a hacer hoy, pero vamos a empezar a trabajar con esta data de ejemplo, porque esta es una data que usamos mucho para tomar algunos ejemplos. Me imagino que quede más o menos claro intuitivamente de qué se trata la data para saber ahora las respuestas que vamos a dar al tema. Otra de las cosas que no está incorporada en la data, y me regreso a R, es que si se fijan, no hay una columna que diga billetes falsos, billetes verdaderos, pero hay una información adicional que no está incluida, que dice que los 100 primeros billetes son verdaderos y los 100 segundos billetes son falsos. Entonces eso lo vamos a incorporar con una columna nueva, indicando que acá una etiqueta de verdadero 100 veces y de verdaderos y de falsos 100 veces. Eso lo hacemos acá con esta fórmula. Básicamente lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Sí, lo de los 100 billetes falsos y verdaderos, por ejemplo, en el X6, ¿quiere decir que hay 100 verdaderos y 41 falsos? ¿O a qué se refiere? No. X6, hasta acá, estas son las dimensiones del billete, no hay que tocarlas, están aquí. Yo lo que voy a agregar una columna nueva. La columna nueva va a tener 100 filas o 100 observaciones con la etiqueta verdadero. Y después va a tener 100 más con la etiqueta falso. Y es porque básicamente es una información adicional, no significa que lo vamos a tener que hacer siempre para todos los demás datasets. Esta es una información que no estaba incluida, pero que viene con la descripción de la data. ¿Se entiende, no? Entonces, básicamente lo que vamos a agregarle es una columna nueva. Esto es para agregar una columna nueva que se va a llamar label, etiqueta. El nombre lo pueden cambiar, pero ¿qué es lo que dice esta etiqueta? Agrégale a datos, le vamos a agregarle una variable nueva que se llama label. C es la forma en que uno le introduce a R los vectores, es decir, los elementos que uno quiere introducir, es como C significa como columna, ¿no? Y entre paréntesis lo que uno quiere agregar. Entonces, por ejemplo, esto significa repite B 100 veces y después repite F 100 veces y todo guárdalo en una columna que se va a llamar etiqueta. Entonces, cuando uno hace esto, lo que va a haber justamente ahora una nueva etiqueta aquí, no sé si se entiende. Si cualquier cosa me preguntan, repito, y van a tener 100 veces verdadero ACK. No se ve todo porque evidentemente estoy solamente llamando a save cuando yo llamo a get. Esto no lo recomiendo, cuando tengo muchos datos no lo recomiendo, pero si yo llamo a datos, en este caso, si se fijan, me va a salir todos los datos, no todos, sino lo que presenta en pantalla, porque si se fijan, al final sale un cartel, dice que se emitieron 58 filas porque se llegó al máximo de posibilidades de presentación en la consola. Entonces, por eso yo nunca recomiendo usar así, abrir completamente los datos, sino solamente get para echar una mirada a los 6 primeros. Pero esta vez quise mostrarlo para que vean que después de llegar hasta el 100, empezaron los falsos a correr, digamos, ¿no? Entonces, básicamente ya tengo una dataset donde me dice que los 100 primeros, con las 100 dimensiones indicadas acá, hacia abajo, o el conjunto de dimensiones, va a corresponder a un verdadero. Es decir, si yo mido la diagonal, mido, no sé qué significa cada, pero básicamente mido cada una de estas dimensiones, en general, ese billete va a ser verdadero. Esto es lo que uno dice en general, que es lo que se llama un método supervisado, porque ya yo sé los resultados para esos billetes. La idea es que si me llega un nuevo billete para el cual no le tengo ninguna etiqueta, yo lo que hago es le entrego las dimensiones a un modelo que puedo construir a partir de esta data y el mismo modelo me va a indicar, o la misma inteligencia artificial o lo que vayamos a construir, me va a indicar, si dado estas dimensiones y dado que yo me entrené con los datos que tengo acá, o sea, dado que la máquina se entrenó con estos datos, le va a indicar si es verdadero o falso. Entonces, más o menos un poco el camino que vamos a seguir, repito, no en el día de hoy porque hoy vamos a tratar otro tema, pero a la larga, en principio, en este curso lo que uno quiere hacer es entrenar una máquina
y la máquina para mí es un modelo matemático o un modelo de alguna especie que pueda tomar decisiones sobre la base de alguna experiencia inicial. Y en la jerga de Data Science lo que decimos es que entrenamos la máquina con los datos que tenemos para que cuando llegue un nuevo caso pueda tomar una decisión. Y eso básicamente lo que hacen las inteligencias artificiales, toman decisiones basadas, pueden ser decisiones binarias o decisiones no necesariamente binarias. En este caso es binario porque es verdadero o falso. Ok, repito, para no irme por las ramas, tenemos un conjunto de datos. Ese conjunto de datos tiene la forma de una tabla. La tabla arriba, la fila principal se llama encabezamiento y es donde están las variables. Hacia abajo, en este caso tenemos 200 observaciones. El número de fila son 200 observaciones. ¿Ok? Entonces aquí uno lo puede ver. Entre los datos tengo 200 observaciones con 7 variables. Esa es la información que tengo hasta ahora. No sé si hasta ahora todo está claro. No he hecho nada todavía, solamente he mostrado la data y he explicado más o menos de qué se trata la data. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Ok? Sí, ¿Supongo? Sí, profe. Ya, estupendo. Bien, ahora ¿qué hago con estos datos? Ahora vienen las preguntas que yo puedo hacerme. Lo primero que hago es, bueno, yo quiero analizar las correlaciones que existen entre las variables. Quiero analizar básicamente la covarianza, las correlaciones, si existe alguna relación entre variables, un poquito para entender la data. Entonces, para eso uno construye, voy a cambiarme de lugar un momentito, construye lo que se llama la matriz de covarianza. Entonces, en principio, para no confundirnos mucho, yo quiero construir una matriz de covarianza. Esto es lo que se llama la matriz de covarianza, donde cada una de ellas yo tengo calculada la covarianza entre cada una de las variables, entre x1, x1, entre x2, hasta así, x1, x2, x1, x3, hasta x1, xp, donde p es el número de variables que tengo. Por ejemplo, en este caso tengo 6, p vale 6, y n, que es el número de variable, vale en este caso 4, para este ejercicio de arriba. Entonces, ¿qué es la matriz de covarianza? Solo, ¿cómo lo calcula básicamente? En R se calcula tomando estas diferencias. Se toma el valor medio y se toma el valor de la observación, se suma y tengo básicamente el SXX, que es la varianza. Esta es la varianza de la I, y las covarianzas es lo mismo, pero con las dos variables. Entonces se puede calcular o directamente así o con esta sumatoria. Eso es lo que hace R automáticamente. Pero en este caso lo pone en forma de una matriz. ¿Ok? Lo ponemos en forma de una matriz donde relacionamos cada una de estas variables. ¿Ok? Regreso nuevamente un poquitito al RStudio. Y, por ejemplo, yo quisiera calcular la correlación que existe entre la variable x5 y la variable x6. Por ejemplo, eso puedo calcular. En R tengo dos formas. Primero, puedo calcular directamente la covarianza. Disculpa, Profe, te escucho, ¿sí? es que acabo de entrar. ¿Qué archivo estamos usando para este ejercicio? Estamos usando un archivo que se llama, un segundo, pero permíteme un momentito. Ya. Primero tienes que bajarte el código que dice ejercicio 5.1 que está en módulos. ¿Sí? En módulos, de hecho vamos a hacerlo todos hoy. El 5.1, el 5.2 y el 5.3 son ejercicios que en principio voy a resolver en el día de hoy. La data que ustedes tienen que tener en su directorio de trabajo se llama banks2.dat. Ese tienen que bajarla, ¿sí? Entonces, estoy trabajando con esta base de datos y con estos ejercicios que hay que trabajar. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos que bajar, en principio, para poder trabajar. Entonces, repito, yo tengo un conjunto de datos y ahora quiero empezar a analizarlos. Esa es la primera análisis que voy a hacer, es determinar las relaciones o covarianzas que existen entre los datos, ¿no? ¿Ok? Entonces, en principio, R me permite calcular la matriz de covarianza. En particular, ahora no voy a calcular la matriz de covarianza, sino simplemente voy a calcular la covarianza que existe, por ejemplo, entre una variable y otra. Calculando esto, me dice, este es el valor de la covarianza. ¿Qué cosa es la correlación en particular? ¿Y cómo se diferencia de la covarianza? A ver si efectivamente lo tengo por acá. Les muestro un segundo. Esto es lo que le llamo yo la correlación. Coeficiente de correlación. Lo que está arriba es la covarianza. Fíjense que es la covarianza entre la variable x y y. Y lo que está abajo son las varianzas de cada una de ellas. Es decir, la raíz cuadrada de las varianzas de cada una de ellas.
Es decir, ¿qué cosa es la correlación? Es lo mismo que la covarianza, pero normalizada. ¿Qué significa normalizada? Que divido por cada una de las varianzas de cada una de las variables. Eso es lo que significa la correlación. La diferencia que hay entre correlación y covarianza es que la correlación está normalizada entre -1 y 1, mientras que la covarianza puede tomar cualquier valor. ¿Y por qué está entre -1 y 1? Porque estoy dividiendo por la varianza de cada una de ellas. ¿Se entiende, no? Esa es la diferencia entre correlación o no. Repito, estas son las covarianzas, y si yo calculo la covarianza entre la variable x y y lo divido por la varianza, por la raíz cuadrada de las varianzas de cada uno de ellos, entonces ya queda normalizada mi correlación. ¿Ok? Solo para aclarar un poquitito, uno puede, por ejemplo, plotear dos variables, y aquí está más o menos el ploteo de dos variables, y cuando uno plotea dos variables x y y, entonces uno lo que ve son puntitos, igual que vimos en la clase pasada. Entonces, si los puntitos están alargados de esta manera, uno puede hablar de una correlación, que aquí yo le llamo, en vez de ρ le llamo r, positiva. Por ejemplo, en este caso era de 0,91. Si la correlación es negativa, entonces los puntos tienen una inclinación, es como si yo, imagínense una regresión, yo trazo una línea, en este caso la pendiente de la línea es negativa. ¿Ok? Y cuando las correlaciones son muy altas, ¿cuándo pensamos que es alta? Bueno, cuando está por encima de 0,7 aproximadamente es una correlación alta. Esta es una correlación alta o fuerte, que se le llama. Cuando estamos bordeando los 0,5 tenemos una correlación en este caso positiva, pero fíjense que la inclinación no es tan pronunciada cuando hacemos el diagrama de dispersión de puntos. Y en este caso tenemos una correlación moderada. Acá, si es negativa, tenemos una correlación moderada. En principio, como lo vimos en la clase pasada, cuando no hay ninguna correlación o covarianza y hacemos un diagrama de dispersión, lo que vamos es básicamente puntos que tratan de formar una forma circular, valga la redundancia, ¿no? O sea, como que no están claramente formando una elipse, sino que están formando una especie de círculo. Y cuando nuestra relación tiene una forma distinta a la que hemos mostrado, por ejemplo, esta, entonces la relación es no lineal. Entonces, les muestro esto porque hay veces que lo primero que uno hace es hacer un diagrama de dispersión entre los puntos para ver básicamente a partir de una visualización si existe alguna relación entre las variables. Eso es lo que uno haría en principio. ¿Ok? ¿Se entiende, no? ¿O no? Sí, yo tengo una duda. Ahí en las últimas dos fotos de los gráficos, ya, ese sería correlación cero, el que parece más un Cero. círculo. Eso significa que no hay correlación exactamente. Y el que no es lineal, ¿qué sería? ¿Qué correlación sería? ¿También cero? En este caso, aquí, cuando tú graficas, lo que vas a obtener es cero, pero no significa que no haya relación entre las variables, sino simplemente significa que la relación no es lineal. Ah, entonces la correlación como que no me alcanza a dar esa información. Exactamente, es como que la relación que siente la variable es mucho más allá de la linealidad. Entonces vas a ver acá todo tipo de cosas en particular. Por ejemplo, si tú divides por pedazos, acá vas a obtener una correlación positiva, aquí vas a obtener casi cero la correlación y aquí vas a tener otra correlación positiva. Entonces no tienes dentro del mismo diagrama, no vas a tener una correlación bien definida y eso se nota en cero. Básicamente cuando tú le calculas la correlación completa vas a obtener casi cero. Pero la gráfica es la que te va a indicar más o menos, cuando tú haces el diagrama de dispersión, qué es lo que es en realidad la relación entre las variables. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, repito, este es el diagrama de correlación tal y, o sea, disculpa, la fórmula de correlación tal y como lo usa R para hacer sus cálculos. En particular, nosotros afortunadamente tenemos R y no tenemos que hacer estos cálculos de sumatoria ni nada por el estilo, sino simplemente se lo pedimos a R que nos los haga, y eso es justamente lo que voy a hacer ahora. Entonces yo puedo calcular la covarianza aquí me da negativa y me da esto, pero lo puedo calcular la correlación, que justamente es un número. En este caso las variables están muy cerca, fíjense que están tanto la covarianza, porque las variables están normalizadas probablemente. O sea, hay una diferencia, porque están normalizadas, pero el número que aparece acá es un número que siempre está entre -1 y 1, ¿sí? Y acá puede ser cualquier número. Por ejemplo, si yo quisiera hallar la covarianza entre otras variables, por ejemplo, imagínense, voy a calcular la covarianza entre x3 o x2 y x3, da lo mismo, ¿no? x3. Entonces me calculo la covarianza y me va a quedar 0,1. Es una covarianza muy pequeña, quiere decir que no hay relación entre ellos. También puedo calcular la correlación directamente acá, digamos, correlación. ¿Ok? Y calculo la correlación, me da 0,74 en este caso, ¿sí? ¿Se entiende, no? La correlación entre los datos x2 y x3. ¿Se entendió, no? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sí, todo perfecto.
Ya, ok, bien. Ahora si ustedes se fijan es un poco molesto. Imagínense que yo tuviese 100 variables y yo tendría que hacer este cuento de calcular las covarianzas y correlaciones entre las variables en principio. Yo sé que, por ejemplo, haciendo esto me di cuenta de que hay una correlación fuerte entre X2 y X3 porque está por encima de 0,7, ¿no? Que hay una correlación media entre X5 y X6, pero además negativa. Entonces tengo mucha información que es difícil de manipular si yo no tengo un instrumento de visualización, por ejemplo. Entonces, por favor, si no lo tienen, tienen que llamar a la librería, esta que está acá, que se llama ggcoreplot, que básicamente aquí está comentado el install package porque ya yo lo instalé, pero si ustedes no lo tienen y sale que no lo tienen, entonces instálenlo rápidamente, no demora mucho la instalación. Y me dicen rápidamente si ya lo tienen. ¿Ok? ¿Ya lo tienen o no? Ahí me dicen para yo seguir adelante. Bueno, mientras están ustedes descargando y poniendo en la librería ggcoreplot, ggcoreplot es una librería que lo único que hace es hacer un diagrama de correlación. Es decir, su único objetivo es un paquete entero solamente para hacer un diagrama de correlación. Ahora, una cosa que quiero aclarar de manera muy importante. La correlación y las correlaciones y las covarianzas solo se pueden calcular entre variables que son numéricas. No se puede calcular una correlación entre variables que no sean numéricas en general. Entonces, por lo tanto, precisamente porque tengo que hacer una sumatoria y tienen que interpretarse con números. Si en los datos que uno tiene una variable de tipo categórica o de tipo factor, entonces tendría que excluirla para poder calcular la correlación entre las variables numéricas. Nosotros hicimos acá arriba, cuando introdujimos los nombres y le agregamos una etiqueta labeled, al incluir una etiqueta labeled, y por ejemplo voy a escribirlo aquí debajo, por ejemplo, imagínense que yo escriba glimpse ahora. Glimpse solo funciona si tienen el paquete de plir, ¿no? Library de plir. ¿Ok? Entonces voy a escribir de plir aquí arriba. Y carguen. Entonces le voy a echar una mirada usando glimpse, ¿ok? O sea, voy a escribir glimpse de mis datos. Entonces, cuando veo mis datos, observen mis datos. Mis datos lo escriben acá. X1 es una variable doble, que significa que es numérica. Hasta Xx es una variable numérica, pero la última variable es una variable carácter, porque justamente la introdujimos así, la introdujimos como caracteres, digamos, de verdadero o falso. Por lo tanto, si yo pido directamente hallar la covarianza, una de las cosas que puedo hacer acá, lo interesante de esto es que puedo calcular la covarianza completa, y eso es algo que me permite hacer R de una forma fácil. Por ejemplo, imagínense que yo quiero calcular la covarianza, pero de la data completa, de mis datos, que puedo hacerlo. En vez de hacerlo por pares, puedo tratar de calcular la covarianza o la correlación entre mis datos. De hecho, puedo calcularla, en vez de core, voy a escribir core, mejor, por el momento, digamos, ¿no? Después voy a escribir la correlación. ¿Qué pasa ahora si yo escribo core de los datos? Me va a hacer un cartel que tenga un problema, digamos, ¿no? ¿Por qué tiene un problema? Me dice que no hay un problema de valor numérico, en el sentido de que efectivamente está incorporada dentro de mis datos un valor que no es numérico. Entonces, no puedo calcular directamente la covarianza de mis datos, pero sí puedo hacerlo así. Puedo hacer lo siguiente. Fíjense que cuando escribimos los nombres, la última, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La última columna es la que tiene básicamente la variable categórica o la variable, disculpa, el carácter. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a definir una nueva matriz o básicamente una nueva data, que lo único que hice fue le quité la columna número 7 para justamente poder hacer la correlación después, digamos. Porque si no me va a dar error. ¿Se entiende, no? Entonces, lo que hice fue ahora le quité la columna 7 para poder hacer la correlación y ahora voy a calcular la correlación de I, pero adicionalmente la voy a redondear a 1 para que no se vean tan... O sea, además, digamos, voy a suponer que existe la correlación de I ahora. Voy a cargar I, ¿ya? Y voy a escribir core de I. Ahora sí puedo escribir core de I. Cuando vean, este es el core de I.
Básicamente, si ustedes se fijan, es una matriz donde aquí está la correlación que existe entre X1 y X1, es decir, la varianza. Y como es una correlación está normalizada, por lo tanto da 1. Acá es la correlación que existe entre X1 y X2, X1 y X2, entre X1 y X3 y así sucesivamente. Entonces ya tengo una matriz, eso se llama la matriz de correlación, en principio. También podría haber calculado la matriz de covarianza, que es lo mismo pero sin normalizar, sin dividir por las varianzas. Entonces, repito, yo tengo una forma rápida de calcular las matrices, pero además lo que quiero hacer ahora es hacer una visualización más o menos simpática de ella, y para eso lo que voy a hacer es primero redondearla. La voy a redondear para que no se vean con tantos números y no se vea tantos números dentro de la visualización. Entonces yo lo puedo hacer escribiendo un redondeo con un decimal, y cuando hago esto, observen que ahora mi matriz, que es la misma de arriba, ahora queda un poquito más cómoda de leer. ¿Ok? Más cómoda de leer. Entonces eso es lo que se hace con este comando de una vez, ¿no? Toma la correlación de I y lo redondea con 1 y lo voy a guardar en core. Eso es lo que acabamos de hacer. Y ahora voy a ocupar el comando ggcoreplot, que justamente es un comando que viene acá dentro de este paquete. Con esta, básicamente es la correlación, y le agrego una serie de opciones de colores, ¿sí? ¿Sí? Colores que están incorporados, que uno puede trabajar con esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en el futuro cuando quieren hacer una imagen de esto? Lo único que van a cambiar es simplemente I para la data que ustedes tienen, y van a ocupar las mismas opciones. Pueden después ver otras opciones y explorarlo ustedes mismos. Entonces, ¿qué es lo que hace con esto? Que obtengo un diagrama un poquito más cómodo de leer. En vez de tener una matriz de números, tengo una matriz un poco más cómoda. Por ejemplo, la correlación que existe entre X1 y X2 es 0,2. Eso significa que X1 y X2 no están muy relacionados, son muy bajos. Y acá tengo una leyenda como de colores, perdón, una leyenda de colores que me indica el tipo de correlación, donde rojo significa más negativa la correlación y verde positiva. Entonces aquí tengo ya una imagen, tengo una imagen de la correlación que es un poquito más cómoda de leer. ¿Ok? Bien, esta no es la única imagen, hay muchas formas de visualizar. Otra forma de visualizar es con la librería CorePlot, que si no la tienen, tienen que descargarla. Yo la tengo, la voy a escribir, y también puedo hacer entonces otro tipo de visualización. Es decir, esto es lo mismo, pero ahora una visualización donde las pelotitas o el tamaño y el color me indica la correlación, pero de este lado están los números también, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, 0,2 es la correlación que existe entre X1 y X2. Entre X1 y X2, y por simetría este es lo que corresponde a 0,2. Y así sucesivamente tengo el resto de las correlaciones, y tengo dos visualizaciones distintas, depende de mi gusto, para hacer la correlación. ¿Sí? Cuando un ejercicio yo les pido que dibuje la correlación de la data, entonces primero me fijo que sean numéricos, y dos, calculo la correlación y la puedo visualizar con algunas de estas dos en particular sistemas. Hay otros muchos más que vamos a ir usando a medida que vayamos en el curso. Uno que se usa muchísimo es heat map, que es un mapa de calor para ver todas las correlaciones. Eso es cuando tengo mucha data, o sea, muchas variables, y eso es una de las cosas que uno debería hacer. Profe, Te escucho. para instalar los paquetes era install package, o sea, Install para package. instalar Sí, aquí está, si lo tienen pueden descomentarlo, está dentro del código que dice install package. Esa es la forma de hacerlo. Tienen que cuidar porque hay varias opciones. Está installed package, que tiene una D acá, ED, y eso les puede dar error en particular. Entonces es install package. Escribirlo bien. ¿Ok? Yo instalé el ggcoreplot y funciona, pero Sí. cuando busco abajo, me pongo abajo del primer gráfico, donde pone el library coreplot, me dice que no existe. ¿Y llamaste a la librería también? Library. O sea, primero la instalación y después la librería. O sea, la instalación es para que quede guardado ya. Funciona el ggcoreplot. No te escuché de nuevo, perdón. Funciona el ggcoreplot, pero Sí. abajo, más abajo, no funciona el coreplot. Más abajo. Pero repito nuevamente, párate aquí en librería en mi número 26 y coloca control enter para que se cargue la librería. Sí. No, si funciona eso.
Hice gráfico, el primer gráfico. Hazlo para salir de las dudas, digamos, para salir de las dudas, porque puede ser que uno lo instale, pero no queda, no, todavía no se llamó a la librería, entonces hay que llamarlo, la librería se llama, y después nos paro acá y verifica, si primero está, tienes que cargar por supuesto esto para que lo entiendas, y después ahí sería esto. Si tienes problemas Mira, después... profesor, ahí abajo en el 46, donde dice Library Core. estás hablando de este de acá. No, Ya, bueno, tienes que, eso no ahí funciona. nuevamente, sí, ahí tienes que instalar nuevamente, install package. Y tienes que instalar este paquete, porque son dos paquetes distintos. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, dos paquetes distintos. Yo no lo instalé porque yo lo tenía listo. Entonces, dos paquetes distintos para dos visualizaciones distintas, digamos. Eso, entonces era como tener dos opciones. A mí me bastaría con esta nada más. Por el principio, aquí hay gusto y probablemente pueda usar este, y hay otras más, como les decía. Cada uno viene con su paquete porque alguien se encarga de hacer una visualización más o menos bonita y la incluye para que tú la uses. Entonces, en este caso, yo estoy usando dos nada más. Entonces, hay que bajar este entonces. No sé si se entendió ya. En principio, repito, mi primera acción con respecto a la data es buscar relaciones entre mis variables. Entonces, la forma de hacerlo es calcular las covarianzas o las correlaciones entre variables. También yo puedo visualizar esta correlación en particular haciendo estos diagramas que están acá. Entonces, es lo que tenemos hasta el momento. No he hecho mucho en realidad. Solamente he tratado de visualizar las relaciones que existen entre variables. ¿Ok? Entonces, uno puede hacer un diagrama de dispersión de cada una de ellas, en principio, de una contra la otra, y ver cómo se van manejando. Por ejemplo, solo para darle finalización a esta parte, yo podría usar ahora la librería de dibujo, o sea, de visualizaciones, que es ggplot, ggplot2, me imagino que ya la tengan, que es la que hemos usado varias veces. Entonces puedo escribir ggplot, por ejemplo, si yo quisiera hacer con mis datos se llaman datos, y le voy a agregar ahora un diagrama de dispersión que se escribe con guión, point, es un diagrama de dispersión, con la aesthetic, que es donde voy a definir quién es X. Para mí X, por ejemplo, puede ser la variable X1, ¿ok? Y mi Y es mi variable X2. ¿Qué me va a permitir esto? Ver la relación que existe entre esas dos variables o el diagrama, ¿no? Y X2. Ya, eso es más o menos lo que hago. Yo creo, no sé, puedo ponerle un color si me parece, no sé si funciona aquí el color, realmente no tiene mucho sentido. Y, hay algo que no hice bien, parece que... el object X1 no lo encontró. ¿Por qué no lo encontró? ¿Cómo se llaman mis datos? Perdón. Un segundo, X1. Permíteme un segundito, parece que ya las puse con mayúsculas. Perdón. Mis variables están con mayúsculas, X1 y X2. Ya, entonces ahí serían las variables. Entonces ustedes ven ahí que hay una especie de relación entre X1 y X2 que no es muy clara porque tiene como forma muy circular, en realidad, pero si uno ve, por ejemplo, ¿quién tendría una relación mucho más fuerte en general? La variable X3 con la variable X2, que tiene una correlación de 0,7. Es decir, si yo coloco aquí, por ejemplo, X2 con X3, debería haber algo un poquito distinto, digamos, como cierta inclinación. ¿Se ve o no? ¿Sí? Hay como que están ahora tomando una forma más elíptica en general. Entonces, estos son los famosos diagramas de dispersión, que es una de las cosas que uno hace habitualmente con la data. Primero calcular las correlaciones, más algunos diagramas de dispersión para capturar más o menos cuál es la relación que existe entre las variables. ¿Ok? ¿Se entendió? Ya. Pasamos entonces a otra cosa que es un poquito más complejo, en el sentido de que ahora requiero de tener un poco de conocimiento. Por favor, acá si ustedes, yo escribí signo de gato todo el tiempo o hashtag para separar algo que ustedes no tienen, que yo tampoco he escrito, que quiero trabajar con matrices. Para lo que viene requiero entender un poco las matrices ahora, cómo se escriben matrices acá dentro de R, ¿no? Y eso es lo que voy a tratar de trabajar. No sé si se ve, ¿no? ¿Se ve ahora que están ustedes conmigo? ¿Estamos sintonizados o todavía están haciendo alguna otra cosa en particular? Entonces lo que quiero hacer ahora acá es... Todo bien, profe.
Bien, ok, estupendo. Matrices, ¿no? Muy breve sobre matrices, porque ahora voy a requerir, para seguir trabajando con la data, necesito saber trabajar con matrices para poder introducir conceptos que son más o menos, digamos, no diría que confusos, pero sí requieren de conocimiento anterior, previo, de álgebra lineal. Si tienen esos conocimientos, las cosas van a tener mucho sentido rápidamente. Si ese Profe, pero entonces descargamos el ejercicio 5.2 ahora. No, el ejercicio 2, aguántese un poquitito, voy a introducir matrices y después viene con el ejercicio 2, ¿sí? En este pedazo ahora todavía no están los ejercicios, voy a escribir algunas cosas acá, solamente como para partir después del ejercicio 2, ¿entienden, no? Entonces primero necesito escribirle, introducir algo sobre matrices y después nos metemos en el ejercicio 2. Ok, entonces, ¿cómo se introduce una matriz en R, por ejemplo? Uno puede trabajar, vamos a suponer que la matriz la voy a llamar A, y voy a escribir algo así como Matrix, como la película, sino Matrix, y voy a generar una serie de números. Los números se generan en R con un comando que se llama C. Dentro de C, entre paréntesis, escribo un vector de números. Digamos, por ejemplo, puedo escribir 0,1, estoy inventando, 3, -1, 0, 4, 1, 1, 0, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y le voy a pedir que me fabrique con esos números que le entrego, con un número de fila, en row igual a 3, por ejemplo. ¿Ok? Y después le explico qué es esto. By row igual a false. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le quiero que haga. Es decir, le introduzco una matriz A con todos estos números y le estoy exigiendo que me construya una matriz que tenga 3 filas a partir de esto. Entonces, lo pido. Ok. Por Dios. Entonces, está guardado en A, pero esta sería mi matriz que tenga 3 filas. Entonces, en particular, ya me doy cuenta que tiene 3 filas. ¿Y cómo fue que construyó la matriz? Observen, 0, 1, 3 fue llenado con 0, 1, 3. Después que terminó con el 3, empezó con el -1, 0, 4, es decir, -1, 0, 4. Bien, y después siguió con 1, 1, 0 y lo fue escribiendo como por columna. Primero escribió la primera columna, después la segunda y después la tercera columna. Eso ocurrió porque yo le pedí que no lo hiciera por filas, ¿no? By row, sino que lo hiciera por columna. Por ejemplo, ¿qué se diferencia si yo coloco true acá? Que lo hiciera por fila. Observen la diferencia entre esta matriz y la próxima que viene, ¿no? Entonces voy a llamar A. Y observe que fue llenando 0, 1, 3, llenó la primera fila, 0, 1, 3. Después la segunda fila, -1, 0, 4. Después la tercera fila, 1, 1, 0, porque le pedí que lo hiciera por fila, que fuera llenando la matriz por fila. Entonces, esta opción me dice cómo quiero que se vaya llenando la matriz en particular. ¿Ok? ¿Se entiende la forma? Si no le doy ninguna opción en particular, lo va a llenar por defecto por columnas. Es decir, va a ir llenando las columnas. Cuando termine la columna, sigue con la otra y sigue con la otra, tomando todos los valores que yo le voy llenando acá. ¿Sí? Por ejemplo, ¿me escuchan? ¿Sí? Entonces, by row es siempre para las filas, y si nosotros ponemos true o false, depende si lo queremos por columna o fila. Exactamente. Como tú quieres llenar tu matriz con todos los números que tú le entregaste, en particular acá hay 9 números, por eso yo conté que hubiesen 9 números para que me hiciera una matriz de 3×3. No necesariamente tiene que ser 3×3. Estoy diciendo que yo quiero una matriz que tenga, en este caso, 3 filas. ¿Ok? No sé si me funciona, pero porque hay veces que no, porque tiene que ser un número par, digamos, ¿no? Entonces 4 filas, tampoco, bueno, si coloco una fila, evidentemente se me va a poner todo hacia abajo, ¿no? Una sola fila, disculpe, hacia el lado, toda una sola fila con los 9 números, ¿no? ¿Se entendió, no? Entonces, depende de la cantidad de números que está acá, la que te va a decir de qué forma puedes llenar entonces, la única opción que tiene es un 3×3 o un 9×1 o un 1×9 para que se llene como una matriz, digamos, ¿no? ¿Se entendió, no? Para que funcione Otra cosa sería si tengo 10 números. Entonces, en este caso, con 3 filas me da una matriz de 3×3 llena de esta manera. ¿Ok? Entonces, dejémoslo con 3 filas, llenemos otra matriz. Por ejemplo, voy a llenar una matriz B, voy a llenar una matriz B para
algo parecido. Y voy a escribir, por ejemplo, no sé, menos 1,1,3,4,5,0. Y ahora lo que yo le voy a pedir es que el número de columnas lo voy a fijar en 2. Por ejemplo, quiero que me fabrique una columna de 2. Una matriz de columna 2. Y cuando llamo a B, que está guardado en B, básicamente tengo 2 columnas y va llenando hacia abajo las filas. Nuevamente, en este caso no le puse by row, sino que por defecto lo fue llenando hacia abajo. Es decir, tomó menos 1, 1, 3 en la primera columna y después siguió con 4, 5, 0. ¿Y por qué me hizo 2 columnas? Porque yo le pedí que hiciera 2 columnas. ¿Ok? Y no le quedó más remedio que hacer 3 filas, porque si no, no logra hacer, digamos. Aquí porque hice justamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 números para que fuese 2 por 3 la matriz o 3 por 2. No tengo opción. 2 por 3 o 3 por 2 la matriz para que se quede. ¿Ya? Pero lo fabriqué así porque ahora quiero hacer, por ejemplo, quiero multiplicar la matriz A con la matriz B usando una multiplicación de matrices. No sé si ya tienen ya la matriz A y B lista para poder jugar un rato con estas matrices, digamos. ¿Ya? Primero, Sí. sí, ok, estupendo. Entonces, yo tengo la Profe, matriz A. Sí, te ¿no escucho. nos podría copiar el código en el chat? El código en el chat. Estupendo. Sí, hay más Muchas código, gracias. pero no hay problema. No hay inconveniente. Un segundo. Ahí está. No sé si le llegó. A ver, lo envié. Ya, pueden copiarlo ahí para que funcione. Ya. Entonces, ahora yo quiero hacer una multiplicación de 2 matrices. ¿Ok? Voy a multiplicar la matriz A con la matriz B y lo que quiero llamar la atención de cómo se multiplica en general. Entonces, hay un tipo de multiplicación que es multiplicación matricial, que es un asterisco, perdón, un asterisco, aquí está, y entre signo de porcentaje. A por B es la multiplicación. Es decir, todo esto tienen que interpretarlo con la multiplicación para matrices. Se calcula un signo de porcentaje por el asterisco, que es la multiplicación, por B. Si utilizan solamente el asterisco, va a ser una multiplicación donde cada uno de los elementos de la matriz se va a multiplicar uno con uno. Y en este caso va a dar error porque las dos matrices no son de la misma dimensión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si hubiesen usado solamente el signo asterisco, se multiplicaría el 0 con el menos 1, el 1 con el 4 y el 3 no encontraría a nadie y daría error. ¿Sí? Porque se va multiplicando todos de a 1. Entonces, el signo correcto de hacer la multiplicación de matrices es este. Y esto es válido porque esto es una matriz de 3 por 3 y esto es una matriz de 3 por 2, por lo tanto tiene que dar una matriz de algo así como de, veamos, listo. Esa es la matriz de resultado que nos da, de la multiplicación entre las matrices. Esto es la forma de multiplicar matrices. ¿Ok? Hay otras opciones de matrices, por ejemplo, otras cosas que yo puedo calcular. Por ejemplo, puedo calcular el determinante de A y ahí me da que el determinante de A es igual a 1. Por supuesto, ¿qué pasaría si yo tomo el determinante de B? Me da que tengo un error, porque la matriz B no es una matriz cuadrada y no está definida. Entonces no puedo calcular el determinante de B. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué otra cosa puedo usar? Yo sé que mi matriz B es una matriz que está acá. Yo puedo hacer la transpuesta a esa matriz y la transpuesta se usa con una T delante. Yo coloco T de B y me da la matriz. Entonces, calculando T de B, me daría la misma matriz ahora, pero ahora está transpuesta. Es decir, hago la transposición. Entonces tengo el determinante, tengo el producto de matrices y tengo la transpuesta de matrices. Y sé cómo, introducir matrices en particular. ¿Ok? Hay muchas formas de introducir matrices. Le indiqué la más rápida que tengo para poder ir avanzando en las cosas ahora. Bien, ahora viene lo que a mí me interesa fundamentalmente acá. Digamos. Primero vamos a introducir una nueva matriz ahora. Por favor, introduzcamos una nueva matriz para jugar con ella un ratito más. Para poder ilustrar lo que me interesa que viene ahora. C, y voy a generar, por ejemplo, una matriz que tenga 13, menos 4, 2, menos 4, menos 4, 13, menos 2, 2, menos 2, 10. Y quiero que sea de end row de 3
En road, por eso. En road igual a 3. Es decir, que sea una matriz de este tipo. Si yo llamo a C, me daría esto, y para que todos tengamos la misma matriz, sin ningún problema, se los envío vía chat a todos para que tengan esa matriz C en principio, para jugar con ella. ¿Ok? Bien, esta es una matriz C, es una matriz, si se fijan, una matriz cuadrada de 3×3, y yo quiero recordar un par de cosas de álgebra lineal que son muy importantes acá. Dentro de álgebra lineal ustedes seguramente recordarán lo que significa, a ver si no sé si recordarán, pero me imagino que sí, lo que son los valores y vectores propios. ¿Se acuerdan o no? Valores y vectores propios. Ahí me dicen sí o no, para saber si qué nivel de profundidad podemos incluir. Ahí cambié un poco el... A ver, un segundito. Era una página. Ya. Bien. En principio, lo que deben ustedes en álgebra lineal, no sé si están viendo, yo tengo una matriz A, que tiene que ser una matriz cuadrada de n por n, en particular de n por n, ¿sí? Y yo en principio, si yo tomo la matriz A y la multiplico por un vector y el resultado va a ser un número multiplicado por el propio vector, entonces uno dice que esto es lo que se llama valor propio. Y esto es lo que se llama vector propio de la matriz. Cada matriz tiene un conjunto de valores propios y de vectores propios. El Profe, conjunto, sí, te escucho. lambda es el valor propio, ¿no? Lambda es el valor propio. Todo lo que dice es cierto. No sé por qué estaba pensando en algo que no es cierto acá, que es justamente esto lo que es lo que quería indicar, que esto es el valor propio. Ok, lambda son los valores propios y b son los vectores propios. Es decir, fíjese que una cosa interesante, de todos los vectores que existen, hay un conjunto de vectores que son importantes, que tienen la gracia de que cuando yo lo multiplique la matriz por ese vector, el resultado de haber multiplicado por ese vector es lo mismo que un número por ese vector. Entonces, no todos los vectores B satisfacen esa condición, sino un conjunto propio de la matriz. Por eso se denomina vector propio y este es valor propio. Cada matriz tiene un conjunto lambda propio y un conjunto B propio. Y es como la huella digital que tiene cada matriz. O sea, ¿cómo yo pudiera caracterizar una matriz? ¿Por qué es tan interesante esto? Es interesante porque yo puedo caracterizar una matriz a partir de sus valores propios o de sus vectores propios. Y además hay una serie de propiedades asociadas a esos conceptos que son muy, muy importantes. En particular, yo puedo, por ejemplo, si tengo una matriz, algo que hay que recordar, si la matriz es, por ejemplo, simétrica, una matriz simétrica, ¿qué significa una matriz simétrica? Que A transpuesta es lo mismo que A. Y además, esa matriz, cuando tengo una matriz simétrica, yo pudiera calcular sus valores propios. Es decir, si es una matriz de n por n, entonces esa matriz va a tener n vectores propios. N vectores propios y va a tener n valores propios. ¿Okay? Si todos estos vectores, que yo lo voy a denominar de esos valores, disculpe, lambda 1, lambda 2, etcétera, hasta lambda n, son todos positivos, es decir, son todos positivos, entonces esa A recibe un nombre importante. Esa A se denomina matriz definida positiva. Definida positiva. O sea, en principio, ¿qué significa una matriz definida positiva? Una matriz definida positiva si todos sus valores propios calculados son positivos. ¿Cómo se calculan los valores propios? Bueno, básicamente uno lo puede calcular a partir de arriba, pasando esto, restando para el otro lado. Uno puede escribir A menos, ¿no? Menos lambda identidad multiplicado por B igual a 0. Aquí lo que hice fue factor común, saqué factor común porque pasé esto del lado allá y saqué factor común B. ¿Ok? Entonces esto lo que tiene básicamente es un sistema de ecuaciones, donde aquí hay n ecuaciones, y yo quisiera calcular esta incógnita. Como esta incógnita está igualado a 0, tengo un sistema homogéneo de ecuaciones. Estoy acordando un poco de álgebra lineal si ustedes cualquier cosa me preguntan. Esto es una B, está un poco feamente escrita. Vamos a arreglar lo que es una B para que se entienda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago con esta matriz? Básicamente, tengo dos soluciones factibles. La primera solución es la trivial, es decir, si B es igual a 0, entonces se cumple esto, sin ningún problema. Entonces yo no quiero las soluciones triviales. Para que no haya solución trivial,
tengo que indicar que el determinante, o no va que no haya, sino que haya, aparte de la trivial, otras soluciones, de hecho infinitas soluciones, tendría que tomar el determinante igual a 0. Y esta es la ecuación que me va a dar la solución de los lambda. ¿Ok? Me va a lambda 1 hasta lambda n para la matriz. Entonces, básicamente, yo sé cómo calcular los valores propios y vectores propios. Una vez que tenga los valores de lambda, reemplazo en mi ecuación acá el valor de lambda y determino el valor de b a partir del sistema de ecuaciones. Más o menos eso es lo que deben haber hecho en álgebra lineal. Lo bueno para ustedes en este curso es que nada de eso hay que hacer. Solamente hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque R tiene un comando justamente para hallar justamente lo que queremos, que son los valores y vectores propios de la matriz. Entonces vamos a hacer eso con la matriz C. Vamos a hallar los valores y vectores propios usando la matriz C. Para eso introduzcamos, por ejemplo, una variable, cualquiera, L, un nombre, y el comando importante acá se llama eigen, que significa en alemán es propio, ¿no? Entonces, el comando eigen es el que va a calcular los valores y vectores propios. Y le va a calcular los valores y vectores propios a C. Observen que yo especialmente construí una matriz que sea simétrica. Observen que si yo hago la transpuesta de C, disculpa, antes de hacer esto es C, pero si hago la transpuesta de C, usted va a darse cuenta que las matrices son iguales, por lo tanto es una matriz simétrica. Entonces yo quiero calcular ahora los valores propios de una matriz simétrica. Una gran cosa que tienen los teoremas de álgebra es que para una matriz simétrica todos los valores propios de una matriz simétrica van a ser distintos números, van a ser números, no números reales, básicamente, y todos distintos, no necesariamente distintos, pero sí todos reales. Hay matrices que tienen valores propios que son complejos, o sea, valores complejos, y eso no es lo que estamos haciendo ahora. Lo que estoy tratando de indicar es que si la matriz es simétrica, todos sus valores propios son reales y en particular, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace el eigen? Bueno, básicamente escribir eigen de C, y en L se van a guardar dos cosas. Entonces, L, si yo coloco un signo de peso, me doy cuenta de que hay dos cosas, los valores, values. Y justamente esos son los valores que va a obtener. Quiere decir que el primer lambda es 18, el segundo lambda es 9, y el tercer lambda es 9. Entonces, lo que hace R es ordenar los valores de mayor a menor. En este caso hay dos iguales, pero va ordenando los valores propios. Esos son los lambda en particular. ¿Qué pasa si yo ahora, en vez de pedir los valores, yo le pido los vectores? ¿Qué son los vectores propios? Cada uno de estos valores lambda va a tener un vector propio correspondiente, que eso es lo que me dice álgebra lineal. ¿Cómo lo entrega R? Bueno, lo entrega colgando. Cuelga el primer vector, por ejemplo, el 0,66, qué sé yo, menos 0 tanto y el 0,3, es el primer vector propio. Este es el segundo vector propio y este es el tercer vector propio. Entonces, este es el vector propio asociado al primer lambda, que es 18. Este es el vector propio asociado al segundo lambda, que es 9. Y este es el tercer valor propio que está asociado a este lambda igual a 9. No sé si se entendió cómo calcular los valores y vectores propios. Solo necesito calcular eigen y diferenciar los valores de los vectores. Profe, pero cuando pongo los valores a mí no me sale 18, 9 y 9. ¿Seguro? ¿Qué te Sí. sale? Como hartos, o sea, me sale hartos números como... Verifica bien la matriz si está correctamente la matriz, si está bien escrita, para que sea la misma matriz. Si tenemos la misma matriz está bien. Sería 13, menos 4, 2, menos 4, 13, menos 2, 2, menos 2 y 10. Creo que se lo mandé por correo, lo voy a mandar de nuevo, por si acaso no voy a hacer que me haya equivocado yo o algo. Se lo mando por el chat para que lo puedan copiar en caso de que, para no tener que estar verificando número por número, eso. Tomen esa matriz que está ahí, porque evidentemente si cambiaron los números, como les decía anteriormente, cada matriz tiene sus propios valores y vectores propios. Es como la huella digital de la matriz. Si ustedes cambiaron la matriz, van a tener otros valores y vectores propios. Por lo tanto, van a tener 18, 9 y 9 si la matriz que van a ocupar es esta. Entonces, como que no puede haber distintos valores. No podemos tener los distintos valores si tenemos la misma matriz. Porque es la huella digital, es como identificar una matriz a partir de sus... Sí, tenía un error en un valor, eso era. Sí, por eso que tiene que ser. Lo que tenía que decirle básicamente es eso, que el valor propio y los vectores propios de una matriz son sus características propias. Por lo tanto, para cada matriz existe un único conjunto de valores y vectores propios. ¿Sí? Pregunta.
Pregunta, ¿sí? Cuenten. Así le quería pedir si puede explicarle lo que entrega R con los vectores propios. No entendí muy bien cómo... Ok, repito, el único comando importante, de hecho, yo diría que uno de los más importantes hasta ahora es el que se llama Eigen. ¿Ok? ¿Qué es lo que entrega Eigen? Las dos cosas. ¿Qué son las dos cosas? Un segundito, voy a cambiar un momentito la... Ok. Yo le decía que cuando yo tengo una matriz acá como esta, ¿no? Toda matriz, tú puedes escribir lo que se llama el problema de valores y vectores propios, que significa encontrar los vectores B de forma tal que si yo multiplico A por B, me dé lambda por B, donde lambda es un número que yo le voy a llamar valor propio. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Es que hay un conjunto, yo puedo multiplicar A por un conjunto muy grande de vectores B. Puede haber infinitos de esos vectores B. La gracia es que de todo ese infinito vectores B, yo voy a obtener solamente en algún conjunto limitado de casos, un conjunto que cuando yo multiplique la matriz por B, me dé como si estuviese multiplicando, en vez de una matriz acá, me dé exactamente un número. Es decir, es como si el efecto de multiplicar una matriz por un vector es el efecto de un número por ese vector. Y eso ocurre solamente para un conjunto limitado, en particular para A, un conjunto N de vectores. Esos vectores se llaman vectores propios. Entonces, en R uno utiliza un comando que se llama eigen. ¿Y qué es lo que hace con ese eigen? Simplemente toma la eigen, lo repito, introduce la matriz y esto produce dos resultados. El primer resultado son, ¿qué cosa? Los lambda. Y el otro caso le corresponde los vectores. Ahora, como hay n lambdas, en lambda 1 hasta n, depende de la dimensionalidad de la matriz, entonces este le va a corresponder un vector que le puedo llamar gamma 1, hasta, así sucesivamente, hasta que tenga n vectores. Es decir, ¿qué es lo que entrega el comando eigen? Lo escribo aquí nuevamente. Eigen de A va a introducir lambda ordenado de mayor a menor, lambda 1 mayor que lambda 2, etcétera, etcétera, hasta lambda n, lo obtiene de menor a menor, y obtiene una matriz que la va a escribir así, va a escribir como gamma 1, gamma 2, etcétera, etcétera, gamma n, donde ¿quién es gamma 1, gamma 2, gamma n? Son los vectores colgados, los cuelga, como que los cuelga por orden. Entonces, el primer lambda 1 va a estar asociado con su gamma 1, lambda 2 está asociado con su gamma 2 y así sucesivamente. Y estas matrices colgadas es lo que entrega justamente el programa. A ver si, como esos vectores colgados es lo que entrega el programa. Entonces, cuando ustedes escriben, cuando yo escribo esta matriz acá, que está asociada a lo que se llama vectors, significa que el primer vector colgado, que le puedo llamar gamma, está asociado al primer lambda, que es 18. El segundo vector colgado que está acá va a estar asociado al segundo y el tercer vector colgado va a estar asociado a 9. Entonces, si tú me dices cuál es el vector propio asociado a 18, es el vector formado por 066, menos 066 y 0333. Entonces, ese es el vector asociado a 18. No sé si me logra entender. ¿Por qué hay n? ¿Cuánto es n? Hay 3, porque la matriz de 3 por 3. ¿Ok? Entonces, la matriz de 3 por 3 y me da 3 vectores colgados, en principio. Esos son los vectores, la matriz formada por los vectores propios colgados. ¿Se entendió? Y la forma de extraerlo es simplemente colocar un signo de peso. Es decir, yo quisiera guardar, por ejemplo, los valores, lo quiero guardar. Los voy a guardar en valores, no sé, invento valores. Entonces lo guardo en valores, ¿sí? Y dentro de valores se van a guardar, ¿qué cosas? Se van a guardar, si llamo valores, por ejemplo, me va a dar los 3 números que están guardados. Y dentro de, voy a llamarlo, por ejemplo, P, como una matriz P. ¿Qué es lo que hay en P? Bueno, en P está guardado la matriz de vectores propios. Y esa es la matriz de vectores propios. Entonces, repito, puedo calcular una matriz asociada a vectores propios y un vector, y otro conjunto de valores propios asociados a cada uno de los vectores propios que hay en P. ¿Se entendió? ¿Sí o no? De un comando sencillo que me hace las dos cosas. No necesito calcular nada más. No necesito dedicarme a hacer cálculos numéricos porque ya lo tiene incorporado dentro de esto. ¿Se entendió o no? Todo claro, profe. Muchas gracias. ¿Sí? Hay silencio. Ok. Repito, esto va a ser más fácil de entender si ustedes, por supuesto, se recuerdan un poquito de álgebra, pero en principio la idea es muy simple. Yo tengo una matriz A, que en este caso es una matriz simétrica.
esta matriz simétrica tiene la gracia, por un teorema de álgebra que no voy a demostrar acá, que se puede demostrar que todos los vectores, todos los valores propios de una matriz simétrica son todos reales en particular. No necesariamente todos distintos y todos positivos, pero sí un conjunto de vectores distintos, de valores distintos, ¿no? En principio. No, disculpa, de valores reales. Entonces, en este caso, para esta matriz me da 18, 9 y 9. 18, 9 y 9. La otra gracia que tiene esto ahora es que, si ustedes se fijan, los tres valores son positivos. Entonces yo puedo decir que mi matriz C, aparte de ser simétrica, es definida positiva. Eso es ¿por qué es definida positiva? Porque tiene todos sus valores propios positivos. No sé si eso lo han visto ya, deben haber visto algo en álgebra lineal y también en optimización probablemente. En optimización uno requiere de que las matrices sean definidas positivas para encontrar un máximo o mínimo global en algún tipo de problema de optimización. ¿Ya pasaron a optimización? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ya pasé por lo menos yo optimización, profe. Yo también estoy en optimización ¿Aló? ahora. Ok. No sé si están ahí, pero bueno. No sé si se cayó. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Estaba entusiasmado y no sé si me escuchan ahora. Gracias por la... Muchas gracias. Que hay veces que no... yo no los escucho a ustedes. Deja ver si los puedo escuchar ahora y yo... Parece que soy yo el del problema. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora ustedes? Sí, Sí, profe. profe. Ah, ¿Usted me buenísimo. escucha? Gracias. Perdón. Es que lo que pasa es que era yo el que tenía bloqueada mi sonido. Soy yo que no lo escucho. Gracias por avisarme por el chat. Es que un poco de pánico siempre con la tecnología, porque como he estado con problemas constantes, no sé si me están siguiendo o no. Ok, bueno, gracias. Entonces, el principio es eso, el comando que hay que fijarse es el eigen. Pero hay una cosa interesante ahora que viene del álgebra, es que si yo tomo la matriz ahora, la matriz A, un segundito, voy a cambiar un momentito la presentación para algo para poder escribir, acá. Una gracia que tiene hay un teorema de álgebra, se llama teorema espectral. Teorema espectral. Es un nombre horrible, pero es fácil. La idea es la siguiente. Supongamos que yo tomé P como la matriz que está formada por gamma 1, gamma 2, etcétera, gamma n. Es una matriz de n por n. ¿Por qué n por n? Porque recuerden que yo lo escribo así, pero gamma 1 implica un vector hacia abajo, ¿no? O sea, es una forma simple de escribir la matriz. Está formada por vectores propios. Y por supuesto existe ahora voy a escribir una nueva matriz lambda, grande, que está formada por lambda 1 hacia abajo, hacia lambda n, y puro 0 fuera la diagonal. Entonces es una matriz diagonal que está formada por los valores propios de la matriz colocados en la diagonal. Eso es lo que significa esto. Entonces P, repito, es una matriz que se forma colgando los vectores propios. Y lambda es una matriz que se forma colocando los valores propios en una diagonal. Si por ejemplo, la matriz A es simétrica, si la matriz es simétrica, entonces el teorema me dice que yo puedo hacer lo siguiente, puedo de alguna manera pegarle por este lado con la matriz transpuesta y pegarle por este otro lado, por el lado derecho, con esta matriz, y el resultado de hacer esto es una matriz diagonal. Puedo hacer lo que se llama una diagonalización de la matriz, es decir, con los mismos vectores y vectores propios que están acá, le pego con la transpuesta por la izquierda, y pegarle significa como multiplicarle, no es un poco la manera de decir, digamos, ¿no? Multiplico, hago multiplicación o este empalme, y el resultado va a ser una matriz diagonal con los vectores, con los valores propios diagonalizados. Comprobemos eso con R. ¿Cómo lo podríamos hacer con R de manera sencilla? ¿Okay? Hagamos eso con R. Cambio la presentación al R.
Y observen que puedo hacer lo siguiente. Puedo tomar, por ejemplo, P transpuesta, que sería TP, que ya guardamos, recuerden que en P habíamos guardado ya los valores propios. Lo voy a multiplicar con multiplicación matricial, con la matriz A, o disculpe, la matriz C, porque fue la matriz de donde calculamos los valores y vectores propios. Y ahora lo multiplicamos por la derecha con nuestra matriz, segundo, así, y lo multiplicamos con la matriz P. Y el resultado tendría que ser una matriz diagonal. Ahora, observen que la matriz diagonal es un poquito rara, ¿no? ¿Por qué es rara? Porque me está dando en forma numérica, pero para hacerla mejor y verla mejor, yo puedo redondearla. Vamos a redondear los números que están acá a 1 para hacerlo más sencillo, a 1. Entonces, cuando redondeo, hago esto y observen que hacer esta multiplicación con las matrices acá, me obtuve una matriz donde en la diagonal aparecen los valores propios 18, 9 y 9. Eso es lo que en álgebra lineal se denomina teorema espectral. ¿Se entendió cómo funciona? Repito, esto solo funciona si la matriz es simétrica. El teorema espectral solo funciona si la matriz es simétrica. Y es fácil de hacerlo porque yo puedo usar el comando eigen para definir la matriz P. Entonces, una vez que tengo la matriz P, multiplico por la izquierda por la transpuesta y por la derecha por la matriz P. Y cuando hago esa multiplicación, obtengo una matriz diagonal. El que yo haya puesto round acá es porque siempre R, como es un software numérico, me va a entregar los números de forma numérica, ¿no? O sea, me lo entrega en forma de notación científica. Entonces, al redondearlo, yo quiero que me entregue los números. Por eso redondeé a un digital más o menos, a un decimal, disculpen. Y este es el resultado que se obtiene, que para verlo claramente, que en la diagonal aparecen los valores propios de la matriz. Ya, esto es un teorema que se cumple para todas las matrices simétricas en particular. ¿Ok? ¿Ya está ahí? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Ahí me dicen, ¿sí o no? Yo ahora lo estoy escuchando. Repito, es un recordatorio del teorema, no es en particular nada importante, más allá de saber que el teorema existe y que funciona para las matrices simétricas. ¿Por qué me interesan mucho las matrices simétricas? Básicamente porque la matriz de covarianza es una matriz simétrica. Es decir, la covarianza que hay entre la variable x1 y la variable x2 es lo mismo que la covarianza entre x2 y x1, o x1 y x2, básicamente son lo mismo. Entonces, si uno tiene una matriz, observen, voy a cambiar un momentito esto, perdón, voy a entrar acá, y la idea es la siguiente. Si yo puedo calcular la matriz S, para mí es la matriz de correlación o de covarianza, yo calculo las covarianzas, pero esto es una matriz completamente simétrica, y gamma, esta gamma escrita así de esta manera, es mi matriz P en lo que estaba hablando ahora, ¿no? Entonces yo puedo usar el teorema espectral para transformar la matriz S a una matriz de tipo lambda o viceversa, porque es al revés. Y adicionalmente gamma y gamma transpuesta tienen una característica sumamente importante, que son matrices ortogonales. ¿A qué le llamamos matrices ortogonales en álgebra? Son matrices cuyas inversas corresponden a la transpuesta. Es decir, la inversa de una matriz es lo mismo que la matriz transpuesta. Por cierto, ¿cómo se escribe en R la matriz inversa? Si yo quisiera trabajar en R la matriz inversa, es un poco medio acuático la forma de hacerlo, pero es fácil. Por ejemplo, quiero hallar la inversa. La inversa de P. No, pongamos un nombre cualquiera, no sé, para que no... ese es un nombre, o ningún nombre. Ya. Perdón, es que lo que pasa es que no quiero... El comando importante es un comando como este. Se llama... ¿dónde podemos guardar la matriz? Se llama, no sé, inversa de P. Eso es un nombre que puse, no es un nombre. Este es el comando correcto, solve. Se llama solve de P. Es muy extraño, pero ese es proviene que la idea es que R utiliza un comando solve de solucionar ecuaciones lineales para hallar justamente la matriz inversa. Entonces, dentro de P debe estar la matriz inversa. ¿Ok? Y esta es mi matriz inversa en particular. Entonces, observen qué es lo que pasa con la matriz inversa, es que si ustedes la comparan, salvo errores numéricos, evidentemente, con la matriz P, esta es mi matriz, ¿dónde está mi matriz P? Esta es mi matriz P, y esta es mi matriz inversa. Ambas son iguales. Es decir, si yo, por ejemplo, calculo, le resto la matriz transpuesta de P,
el resultado tiene que ser, y redondeo para ver los mejor los valores, entonces debo tener una matriz de puro cero. ¿Por qué puro cero? Porque simplemente la inversa coincide con la transpuesta. En esas matrices donde la inversa coincide con la transpuesta se llaman matrices ortogonales. Entonces, las matrices formadas, y es un trabalengua, pero lo voy a indicar de todas formas. Las matrices formadas por los vectores propios de una matriz dada que es simétrica son matrices ortogonales, en el sentido de que las matrices inversas coinciden con las matrices transpuestas. Las matrices se llaman ortogonales porque son matrices que te permiten hacer transformaciones de rotación dentro del espacio de vectores. Estoy hablando un poco abstracto, pero es ¿para qué se utilizan las matrices ortogonales? Para rotar los ejes coordenados. Básicamente ese es el objeto de una matriz ortogonal, es rotar los ejes coordenados. ¿Ok? No sé si me entienden un poquito, chicos, porque ahora se va a poner un poquito más abstracto ahora, pero la idea es poder empezar a trabajar con el ejercicio 2. Entonces, por favor, copien el ejercicio 2, donde vamos a trabajar con matrices. Bien, adelantémoslo un poco y sigamos en la próxima clase, pero adelantemos un poquito. Por favor, copien todo el ejercicio 2 que está en Canvas y empecemos a analizarlo hoy para dejar más o menos pendiente el tema, digamos. ¿Ok? Por favor, copien el ejercicio 2. ¿Profe? Sí, te escucho. Es que en el último comando, el round, al final queda 0 porque son la misma matriz, ¿cierto? Sí, por eso, claro. Ahora, el round lo único que hace es, si te fijas, si yo no le pongo round, me queda algo como -2 a la -16, ¿no? ¿Se entiende, no? Pero justamente son 0. Entonces lo que hice fue un round es para ver claramente, para no ver tantos numeritos acá. El round me permite simplemente hacer la aproximación a cada uno de ellos, porque en realidad lo que tengo es 0 en cada una de ellas. Y eso ocurre precisamente porque esas matrices son ortogonales. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de comprobar que son ortogonales. Eso. Ok, la idea es un poquito la siguiente. A ver si me logro... bien, nuestra idea ahora va a ser lo siguiente. Todo el objeto ahora es que mi objeto es que yo tenga un conjunto de datos, una tabla de datos. Ese lo tengo. Entonces, por ejemplo, voy a ir para no hablar en abstracto. Partimos acá con esta tabla de datos, que en particular el ejemplo que estamos usando son básicamente el tema de los billetes falsos y verdaderos, y estas son las dimensiones de los billetes falsos y verdaderos. Mi objeto es poder entender más de los datos. Hasta este momento lo único que hacíamos es hacer visualizaciones o dibujos. Ahora estoy entrando a un poco más allá de los datos. Lo primero que hago es hallar correlaciones y covarianza. Lo segundo que voy a hacer ahora es tratar de entender la estructura que tiene la matriz de correlación o la estructura de covarianza. Y para eso calculo valores y vectores propios, pero con un objetivo concreto. El objetivo concreto es lo siguiente. Yo quiero determinar cuál es o qué combinación de estas variables x1, x2 hasta x6 son variables más importantes que otras. A ver si me logro entender. Yo, por lo general, siempre puedo hacer gráficos hasta 3 dimensiones. Por ejemplo, podría plotear x1 contra x2 o x2 contra x3 o hacer pares y hacer las gráficas de dispersión. Por último, podría hacer un gráfico de x1, x2 y x3 y ver cómo se dispersa en 3 dimensiones. Pero nuestra mente no funciona bien en 3 dimensiones a pesar de que vivimos en 3 dimensiones y casi todas las cosas las queremos en 2 dimensiones. Si alguien hace una pregunta, por ejemplo, de x1 hasta x6, ¿cuál sería la variable más importante que yo podría distinguir en mis datos? Es decir, solamente midiendo, por ejemplo, en vez de medir una diagonal, ¿qué tal si yo tomo una diagonal, x6, que es la diagonal, y le resto, por ejemplo, x1, que es el tamaño del billete? Haciendo eso voy a tener una nueva variable, y esa nueva variable puede ser más importante que cada una por separado. Entonces la idea es qué combinación de variables puedo hacer de forma tal que le pueda pasar a una máquina o a un modelo, en vez de pasarle x1, x2, x3, x4, x5, x6, le paso simplemente la resta de x1 menos x6 y con eso le basta para encontrarse el billete falso o verdadero. Es decir, quiero hallar una combinación importante de variables. ¿Okay? ¿Se entiende el problema, la problemática, lo que quiero hacer? No la forma de hacerlo, sino qué es lo que quiero hacer. ¿Sí? ¿Se entiende o no? El problema.
la apuesta, porque ya no me alcanza, me quedan 3 minutos y lo voy a detener ahora, solo me interesaría ver si se entendió el problema. El problema que yo quiero hacer se llama reducción de la dimensionalidad del problema. Reducción de la dimensionalidad significa elegir variables o combinaciones de variables que sean más importantes para yo quedarme con unas cuantas, no todas, sino un conjunto muy cortito de variables. Con 6 variables no tendría realmente un problema muy grave, pero repito, imagínense que yo esté resolviendo un problema que tenga 3 millones de variables. ¿Y existen tal problemas? Sí existen. Por ejemplo, si estoy trabajando en genética, hay problemas. ¿Por qué? Porque los marcadores genéticos son alrededor de 3 millones. ¿Y cuál marcador genético ocuparía en principio? ¿O qué combinaciones de marcadores genéticos ocuparía para poder resolver un problema? ¿Ok? Bien, chicos, entonces, como les decía, ya no nos queda nada de tiempo. Lo único que quiero dejar en planteado, el ejercicio 2, yo lo iba a hacer, pero no alcanza el tiempo. Es más lento de lo que yo esperaría. Ustedes echen una mirada, por favor, a lo que está ahí, a la presentación, y traten de seguir la pista. En la próxima clase entonces lo tomamos. Pero repito, el problema que me quedó ahora es cómo puedo hacer una combinación de variables que sea más eficiente que tomar las variables por separado para definir, por ejemplo, si, en este caso en particular, si un billete es falso o no, en vez de usar todas las variables, usar unas combinaciones nada más. Esa sería como la idea. Eso me permite a mí de alguna forma resolver el problema para otros problemas más graves donde tengan muchísimas variables y yo quisiera elegir las mejores. No podría decirme, ya, me voy a quedar con X1, X2. ¿Bajo qué criterio me quedo con X1, X2? ¿Y por qué no utilizo X3, X4, X5, X6? Entonces, eso lo podemos hacer usando álgebra lineal, que es lo que acabamos de hacer, usando valores y vectores propios, pero de la matriz de covarianza del conjunto de datos. Y eso lo hacemos en la próxima clase. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. ¿En las clases grabadas, dónde las sube? ¿O no las ha subido todavía? ¿Las clases, disculpa? Las clases como anteriores, grabadas. Ah, no, yo he estado subiendo, salvo la última clase donde hubo una interrupción que no pude rescatar el video, he estado subiendo, están en Canvas. A ver, un segundito. Perdón, entro a Canvas, segundo, voy a cambiar la presentación. Y ahí está todos los materiales están ahí. Esta clase sí va a estar ahí completa. En un segundo. Profe, no se ve Canvas. Al tiro, ahora se va a ver cuando lo ponga. Un segundito. Ok. No sé si se ve Canva ahora. Y ahora sí. Sí, tengo que cancelar un poquito la pantalla para que se vea bien. Bien, en todas las clases anteriores, observen que parto de la semana 1 en general. Acá tengo los videos de las clases. En particular, tuvimos serios problemas con los videos de la clase. Por ejemplo, está el video de la presentación. Pero también tengo videos clase que pueden ver que es la misma clase, pero que fue hecha anteriormente. ¿Y eso por qué? Porque en las primeras clases tuvimos problemas de conexión. Pero aquí está completamente lo mismo que hicimos en la clase pasada, ¿no? O sea, en las clases. Entonces, están los videos que pueden ver acá. También están cada semana, pueden verlo. En principio está acá. Aquí están los videos de las clases. También están los videos de limpieza y visualización de datos. Cómo se hace la resolución. Bueno, estas son las clases de Python. Aquí están videos de trabajar con Python, como también tuvimos algunos problemas de conexión, etcétera. Yo coloco, están los videos que pueden verlo, que corresponden justamente a las clases. En la semana parte 1, ¿no? La pauta del taller, por ejemplo, el taller que ustedes hicieron, cada pregunta por separado está explicada en forma de videos para que puedan verlo. Eso es importante. Échenle una mirada porque un poco el certamen que van a tener van a requerir de hacer una limpieza de datos y aquí yo traté de explicarle con detalle lo que uno debe hacer, ¿no? En caso de estudio de PISA, todas las pruebas de hipótesis que ocupamos están los videos para que lo puedan ver. Y así sucesivamente, ¿no? Están como yo les abro, ahora la clase que yo tengo ahora, yo la voy a subir. ¿Por qué? Porque creo que es una de las pocas clases que he logrado terminarla sin problema técnico. Entonces también está ahí. Pero todo lo demás está arriba. Echen una miradita y vean también, están las presentaciones, los PDF, y no se queden únicamente con la clase. Necesitan ver más material y ese es el material que voy subiendo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo, profe. Sí. Ya que la... Dale nomás. Cualquiera, dale.
Ya, Sí, ya que la clase pasada sí. tuvimos problemas, ¿no tiene que una de las clases anteriores que... Sí, están ahí, por eso les decía, están ahí puestas. ya. O sea, si te fijas, están todas acá, digamos, tal, por ejemplo, todos los talleres, la pauta del taller está ahí, están todos los videos, esos son los videos. En las clases anteriores también está, cada semana están las clases anteriores, aquí está disponible. O sea, pueden verla, si no es la misma clase, lo que pasa es que ahí sí está completa. Y pueden ver todas las clases, están los videos. Repito, en cada uno de los módulos de la semana, cada semana, están todo el material de ejercicios que hacemos, las bases de datos, que son los CSV fundamentalmente que tienen que bajar, y adicionalmente están los videos, como les decía. Más las presentaciones en PDF, todo lo que hagamos durante la clase, yo lo voy subiendo para que mantengan digamos, la información arriba. No dejen de verlo, por favor, véanlo. Tómense un tiempecito, quizás no todo el detalle, pero necesitan verlo porque en realidad hay mucho material arriba y en la clase no nos alcanza durante el tiempo que tenemos para pasarlo todo con el detalle que uno quiera. Y es bueno porque en la próxima clase ya ustedes van preparados y no perdemos tanto tiempo haciendo cosas que no, en principio. Ok, eso. Yo, profe, le tengo una pregunta Dale. con respecto al certamen. ¿Cómo va a ser? O ya sabe qué día hacer. Y eso, y hasta dónde entraríamos. Ok, bueno, yo lo había explicado al principio de la clase, pero está bien, no hay problema. Si es que llegué tarde, ¿verdad? No hay inconveniente. Chicos, el certamen yo lo probablemente el fin de semana yo lo suba. Yo les doy más de una semana para resolverlo. Ustedes es como un taller, se van a juntar de a 3 máximo, 4 invalidado el certamen. Es decir, 3 como máximo, es como un taller. Y la diferencia con el taller es que el taller son preguntas específicas de un tema, mientras que el certamen es todo lo que se pasó, tiene 4 preguntas, de 3 a 4 preguntas, depende de la cantidad de materia que tengamos, y se hace un informe en un documento Word, al igual que un taller, y lo sube. Esa es la única diferencia en principio. Y les doy un poco de más tiempo para que, como tienen otros certámenes durante la semana, también vayan trabajando. Por ejemplo, para este certamen número 1, entrarían preguntas que tienen que ver con la limpieza de la data, con la visualización de los datos y con esta última parte que es un análisis, recuerden, con las pruebas estadísticas que se le pueden hacer a los datos. Si hay preguntas al estilo de PISA Delivery, por ejemplo, cómo resolver un problema y ustedes tengan que ocupar algún recurso de tipo estadístico para resolverlo, alguna media, una varianza, una distribución de alguna cosa. Y también hacer visualizaciones, hacer limpieza y hacer lo que se llama la reducción de la dimensionalidad, que es lo que estamos ahora, que vamos a terminar nosotros el jueves. Entonces esos serán los temas que entran al primer certamen. Y, por ejemplo, yo también probablemente les subo un conjunto de datos y ese conjunto de datos ustedes lo analizan de acuerdo a las preguntas y cada pregunta tiene que ser respondida en un documento Word, que es un informe que me lo envían a través de Canvas. Una aclaración importante, no me pueden enviar el informe por vía mail porque se pierde. O sea, definitivamente ahí tengo muchos mails y tendrían que, les pongo una fecha y en esa fecha tienen que subir el documento Canvas.